El metabolismo es la cualidad que tienen los seres vivos de cambiar químicamente la naturaleza de ciertas sustancias. Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisioquímicos que ocurren en una célula y en el organismo. Estos complejos procesos interrelacionados son la base de la vida, a escala molecular, y permiten las diversas actividades de las células como crecer, reproducirse, entre otras actividades. El metabolismo se divide en dos procesos conjugados, el catabolismo y el anabolismo. El primero es el catabolismo, que es la fase destructiva. Su función es reducir, lo que quiere decir que de una sustancia o molécula compleja hace una más simple, como glúcidos o lípidos, que producen del medio externo como alimento o de reservas internas como la grasa corporal. Se rompen o degradan y se transforman en otras moléculas más sencillas como H2O, ácido láctico o amoníaco, liberándose energía en mayor o menor cantidad que se almacena en forma de ATP. Esta energía será utilizada por la célula para realizar sus actividades vitales como el transporte activo, contracción muscular o síntesis de moléculas. Por su parte, el anabolismo es la fase constructiva. Estas son reacciones químicas para que se forme una sustancia más compleja a partir de otras más simples. Anabolismo, entonces, es el conjunto de reacciones metabólicas mediante las cuales, a partir de compuestos sencillos inorgánicos u orgánicos, se sintetizan moléculas más complejas. Mediante estas reacciones se crean nuevos enlaces, por lo que se requiere un aporte de energía que provendrá del ATP. Esa energía sirve para romper enlaces químicos y construir componentes de las células como las proteínas y los ácidos nucleicos. Tenemos entonces que el catabolismo y el anabolismo son procesos acoplados, puesto que uno depende del otro. El primer paso para la obtención de energía celular o ATP es la digestión de los alimentos que ingerimos, transformándolo en energía útil mediante la respiración celular. El proceso de digestión tiene como resultado que carbohidratos y otras moléculas sean removidas del alimento consumido y transportadas al torrente sanguíneo. Los nutrientes como la glucosa obtenida de carbohidratos entran a los tejidos celulares y una vez dentro de la célula, la respiración oxidará la molécula y liberará electrones de alta energía. El objetivo general es sintetizar ATP, una forma de energía para la mayoría de las células. La respiración celular es el proceso que se realiza en 4 etapas que empieza con la glucólisis. La glucólisis literalmente significa romper azúcar y es el primer paso de la respiración celular. Ocurre en el citoplasma de la célula. La glucólisis consta de 2 fases distintas, una fase de gasto energético y una fase de generación de energía. En la fase de gasto de energía, 2 moléculas de ATP transfieren energía a la molécula de glucosa formando una molécula de glucosa difosfato de 6 carbonos. Esta molécula se divide y comienza la fase de energía. Durante esta fase, las 2 moléculas de 3 carbonos son convertidas a piruvato y se forma ATP. Es el proceso en el que son producidas 2 moléculas netas de ATP, 2 moléculas de piruvato y 2 NADH, las cuales son moléculas transportadoras de electrones de alta energía. Cuando el oxígeno está presente, las moléculas de piruvato y de NADH entran a la mitocondria y comienzan así el segundo paso de la respiración celular, que es la oxidación del piruvato. Este paso involucra el movimiento de piruvato hacia dentro de la mitocondria, lugar donde esta molécula se oxida. Cada molécula de piruvato es convertida en un compuesto llamado acetilcoenzima A. En el proceso de oxidación del piruvato se transfieren electrones de NAD produciendo NADH y liberándose un carbono que formará CO2. El próximo paso es el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Aquí, el acetilcoenzima A se unirá con un compuesto inicial llamado oxalacetato y a través de una serie de reacciones redox enzimáticas, todos los carbonos, hidrógenos y oxígenos
en última instancia, terminan como dióxido de carbono y agua. La vía es llamado un ciclo porque el oxalacelato es el compuesto inicial y termina de esta vía. Por cada glucosa que entra a la glucólisis, el ciclo se completa 2 veces, una vez por cada molécula de piruvato que entra a la mitocondria. Durante la oxidación del piruvato y el ciclo del ácido cítrico, hay una producción neta de 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP y 6 CO2 por cada molécula de glucosa. Para comprender cómo la mayoría de la energía es producida por respiración aeróbica, necesitamos seguir a las moléculas de NADH y FADH2 en el próximo estado, la cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores unidos a la membrana mitocondrial que se pasan electrones de una a otra. A medida que los electrones son transferidos entre las proteínas de la membrana, la célula es capaz de captar energía y usarla para producir moléculas de ATP. Las proteínas en la cadena bombean iones de hidrógeno a través de la membrana. Cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta y cruzan la membrana a través de un complejo ATP sintetasa, el ATP es sintetizado por la enzima ATP sintetasa. El oxígeno actúa como aceptor terminal de electrones. Al aceptar electrones, el oxígeno es reducido para formar agua, un producto de desecho de la CTE. Todos los transportadores de electrones de alta energía de los estados previos de la respiración celular llevan sus electrones por la cadena. De esto se produce la mayor parte del ATP de toda la respiración celular, de 32 a 36 ATP netos. Cuando el producto de la última reacción es el sustrato de la reacción inicial, en estos casos, el sustrato inicial de la ruta es un compuesto que se incorpora en la primera reacción y el producto final de la ruta es algún compuesto que se forma en alguna etapa intermedia y que sale de la ruta. Frecuentemente los metabolitos o los productos finales de una ruta suelen ser sustratos de reacciones de otras rutas, por lo que las rutas están enlazadas entre sí, formando redes metabólicas complejas. Rutas metabólicas de la proteína. Las proteínas aportan en gran cantidad de aminoácidos al cuerpo al momento de ser ingeridas, y estos aminoácidos participan principalmente en la digestión. Aquí es donde las proteínas son hidrolizadas hasta aminoácidos y empieza el proceso de absorción de los mismos. Gracias a ellos se realiza de manera correcta el funcionamiento de nuestro organismo, en conjunto con los carbohidratos y los lípidos, claro está. Las sustancias aportadas por las proteínas, como el nitrógeno, ayudan al desarrollo de los músculos y participan en el correcto balance del calcio en el cuerpo, ya que si se da en exceso de proteínas y por ende de nitrógeno en el cuerpo, el calcio que se infiltra en los huesos puede ser no suficiente para el organismo, lo cual ocasionaría una debilidad ósea. También ayudan al transporte de la sangre a través de todo el cuerpo, esto debido a que la hemoglobina es considerada una proteína. Rutas metabólicas de los lípidos. Los lípidos, por el hecho de que aportan energía al cuerpo, participan indirectamente en las rutas metabólicas, ya que al momento de ser hidrolizadas en el estómago liberan esa energía y esta es absorbida por las células o las sustancias del organismo, las cuales participan como sustancia inicial en las rutas o bien como metabolito. En resumen, catabolismo degrada biomoléculas, anabolismo fabrica biomoléculas, catabolismo produce energía, la almacena como ATP, anabolismo consume energía, usa las ATP. Catabolismo implica procesos de oxidación, anabolismo implica procesos de reducción. Catabolismo son convergentes, anabolismo sus rutas son divergentes. Catabolismo. Ejemplos de esta serían la glucólisis, el ciclo de Krebs, fermentaciones, cadena respiratoria. En anabolismo, los ejemplos sería la fotosíntesis y la síntesis de proteínas. Además,
Vimos cómo los 4 estados de la respiración celular son responsables de la conversión de la energía, almacenada en la molécula de glucosa en ATP, la batería energética de la célula. En promedio, 36 moléculas de ATP se producen por cada molécula de glucosa que entra a la célula. En el proceso de producción de ATP, el oxígeno se extrae del torrente sanguíneo para ser el aceptor final de electrones en la cadena transportadora de electrones y se libera dióxido de carbono, que es producido como un subproducto. El objetivo de la respiración celular es transferir energía del alimento que comemos diariamente en ATP que pueda usar nuestros cuerpos. Este proceso se inicia con la comida en un bocado o de una comida y termina con la captura de la energía de la digestión completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono.